Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:04 con Juan Cora en controles de emisión y Carolina de Cuadro en la producción de este programa, amigos. Ustedes saben, ya lo saben porque lo avisamos, el martes, ayer, hubo un hecho histórico para las letras uruguayas. Ida Vitale ganó el premio Cervantes y bueno, en una ceremonia que estuvo muy emotiva y realmente muy erudita, dicen algunos, y vamos a invitarlos ahora a oír el discurso de aceptación de Ida Vitale del premio Cervantes. Solicitamos ahora a la señora Ida Vitale que se acerque, que tenga la gentileza de acercarse para recibir su galardón. En realidad, en este momento, leer algo no me nace, me nacería, no sé, abrazar, decir cosas que serían absurdas y desacomodadas, pero que me saldrían del alma. Bueno, majestades, autoridades, señores y señoras del jurado, señores míos en general, que con su presencia me aceptan y agasajan. Debí pensar y escribir lo requerido para una ocasión que, habiéndome llegado tarde, realmente me sorprendió. Pudieron sobrar oportunidades de imaginarla, pero muchas cosas obvias y muy poco concebibles requisitos me hubieran llamado a un sensato equilibrio. Pero lo inconcebible llegó en un momento en el que la opacidad del descenso imprime en mi vida una geometría ilógica e imprevistos recaudos. Acepto que el azar o un orden regido por una mágica fusión de benévolos caprichos me han señalado, como en una época aceptábamos algún suceso generoso con alguien muy querido que ya no está a mi lado, suponiéndolo, así decíamos, manifestación de un eón bien dispuesto. Ahora, seres benévolos y palpables movieron las piezas de un superior ajedrez, situándolas en posición favorable, y acá estoy agradecida, emocionada. Recuerdo mis inquietudes en un camino de montaña alto y estrecho por el que me llevaban en auto a una velocidad que me pensaba inadecuada. No era un sueño. Esto, claro, tampoco lo es. Por eso mismo prefiero ser consciente y agradecer, claro, en español, cosa que además es un valor añadido a la felicidad de este instante. Quizás suena raro eso de agradecer en español, pero es una guiñada a un escritor muy querido chileno que se quejó de haber tenido que agradecer en alemán y lo dijo al mundo. Bueno, busco una más cómoda aceptación interior de lo nada esperado, ya que suelo ser escéptica y descreo con familiaridad de tantas cosas. Pero a la vez tengo una fabulada confianza, sin duda de origen remoto, infantil, en los pequeños desajustes con lo racionalmente ordenado, en las coincidencias, sin siquiera razonarlo mucho. Estos días, casual y repentinamente,
me tocó oír 2 veces Pompa y Circunstancia, pese a que Elgar no es un músico que integre mi parnaso musical establecido, frecuentado. También, ya de regreso definitivo a Montevideo, ordenando y reordenando la biblioteca, no dejé de detenerme en la sección cervantina, en las diversas ediciones repetidas de Don Quijote, conservadas por distintos motivos todas, cuando las reiteraciones de otros autores suelen ser rápidamente corregidas, siempre en busca del espacio que tanta falta me hace. Pero este tema de las coincidencias, casualidades o registros orientados o obsesivos integran el capitulito poco analizado y compartido, en general reservado, de las manías personales. Los libros que integraron una biblioteca mía, forrada y presuntuosamente numerada, eran libros para niños, algunos pronto relegados. En virtud de un proyecto claramente pedagógico, me correspondía limpiar un pequeño librero abierto del escritorio los sábados por la mañana. Tenía toda la mañana, todo el tiempo por delante. Mucho de su contenido no estaba en español. Sobre la casa planeaba, no diré la sombra, sino la luz de mi abuelo italiano, abogado y culto, que en su viaje desde Palermo natal hasta el Uruguay había ido acompañado por Homero en edición bilingüe greco-latina, junto con el espíritu garibaldino que un día yo sentiría presente en la familia, constituyéndose en un héroe casi doméstico. Es pues normal que entre los primeros embelezos en el campo de los libros adultos aparezca Ariosto, cuando ya la imborrable profesora de italiano me hubiese permitido tantear por mi cuenta, con abuso del diccionario, sus fantasías gratísimas. Le donne, i cavalier, l'armi, l'amore. Formaban ese escenario, para mí novedoso, donde encontraría anillos con poderes, caballos alados, magas que evocan las sombras de futuros descendientes de Bradamante, aquí el hipogrifo, más allá una sirena, luego un mirto que habla y que es en realidad Astolfo, paladín de Francia convertido en planta. En fin, que este mundo de transformaciones que a cada paso surgen irreales me encanta, pero no me prepara ni siquiera para la Galatea. Mi devoción cervantina carece de todo misterio. Mis lecturas del Quijote, con excepción de la determinada por los programas del liceo, fueron libres y tardías. En realidad, supe de él por una gran pileta que sin duda, regalo de España, lucía en el primer patio de mi escuela. Allí nos amontonábamos en el recreo en busca de agua y día tras día me familiarizaba con las relucientes baldositas que contaban sobre inolvidables cielos azules la polícroma historia que supe luego era la de aquellos desparejos jinetes.
No faltaban, claro, los molinos, los muchos episodios en que Don Quijote terminaba por los suelos. Ya adolescente me regalarían el volumen ilustrado y muy cuidado, que todavía prefiero a la menos infantil edición de clásicos castellanos, cuyos 8 volúmenes son menos traslaticios. El ambular del Quijote llevó consigo la convicción de que hay un mago enemigo que transforma a la sin par Dulcinea en una aldeana fea y olorosa, y está detrás de los numerosos percances que sus obsesiones le deparan al pobre Don Quijote. Pero qué discreción, qué respeto muestra Cervantes por su personaje. En vez de rodearlo de magia y de hechizos auxiliares, de poner a su héroe a disposición de tortuosos espíritus malignos, hace que una y otra vez todos sus tropiezos nazcan de sí mismo, de esos deslices, de sus nítidas construcciones mentales, del adquirido delirio causado por peligrosas lecturas, deslices que tanto pasman, fascinan y encabritan a Sancho, y lo llevan a someterse una y otra vez a la voluntad de quien lo arrastra a aventuras del todo ajenas. Se suele aceptar como buena la motivación dada por Cervantes para su Quijote de desprestigiar las novelas de caballería, pero no hay que olvidar la cuna desdichada que su obra tuvo. Argel, Sevilla, fantasía, desengaño, es decir, preso, pobre, enfermo, sin la protección que dedicatorias a altos señores podrían haberle guardado, como José Echeverría singulariza el periodo de su escritura. La concepción de un personaje que va libre por el mundo, fraguando su vivir, aunque de error en error, donde otro personaje, el cautivo, dice: jamás me desamparó la esperanza de tener libertad, debería ser un respiro, aunque al fin para él todo concluya en la verdad innegable, y al fin paráis en sombra, en humo, en sueño, como concluye uno de los sonetos que cierran la primera parte. Pocos personajes han sido como Quijote, habitados más que obsedidos por lo real, porque aún lo que es astuta malquerencia, vestida de supuestas precipitaciones mágicas, tiene detrás acciones de criaturas humanas que pueden ser malignas y burlonas, pero siempre comprensibles, terrestres y sin inexplicables auxilios divinos. Muchas veces lo que llamamos locura del Quijote podría ser visto como irrupción de un frenesí poético, no subrayado como tal por Cervantes, un novelista que tuvo a la poesía por su principal respeto. Pero podríamos poner en la boca del por lo general descalabrado personaje unos versos muy posteriores de Baudelaire. J'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Cervantes, como precisa José Miguel Marinas, es el primer alegorista de la ética moderna y va sobreviviendo a las menguantes transformaciones de esta. Mis lecturas de Quijote, con excepción de la primera, dispuesta por lo programado por la enseñanza,
o bien pudiera ser por el paciente tío Pericles, que así se llamaba, al que recuerdo bien dispuesto a traducirme Goldoni y soportar mis protestas como sortear un pasaje considerado no apto para mi edad. Pero no me gustaba que se me leyera, cosa a la que me veía reducida porque muchos de los libros de los que podía disponer no estaban en español. Crecí no a la sombra, sino a la luz de mi abuelo italiano, a quien no llegué a conocer, pero mis primeros embelezos, sí, los debía a Ariosto. Más tarde llegaría un Dante ya obligatorio, cuyo humor para mí inexistente se reducía al pape satán, alepe, además incomprensible. Ya entenderán mi entusiasmo, mi devoción total, cuando intimé con aquella pareja española tan tiernamente compatible entre sí y con una lectora inocente y deseosa de amistades literarias a su alcance, ese Quijote y ese Sancho que hablaban de otra manera, que acepté de inmediato, como un lenguaje que me integraba a un mundo en el que sola me sentía acompañada, capaz de manejarme en él como si fuese el mío propio. En el Persíles y Sigismunda dice Periandro, la salsa de los cuentos es la propiedad del lenguaje en cualquier cosa que se diga. Todavía me felicito por haberme interesado más que en las aventuras, en el lenguaje en que me eran contadas. Virtud siempre lograda de Cervantes ha sido no echar mano de milagros de los usuales en las novelas que no se privaban de gigantes y monstruos, cuando un argumento descontrolado la requería. Uno de los pasajes de Persíles y Sigismunda trae una mujer voladora que aparece bajando del cielo, pero enseguida se aclara que era una mujer hermosísima que, habiendo sido arrojada desde lo alto de una torre, le sirvieron de campana y de alas sus mismos vestidos, cosa posible sin ser milagro. Los encantadores pueden quitarme la aventura, pero el entusiasmo y el valor nunca, había dejado dicho Garcilaso. No me podrán quitar el dolorido sentir. Para terminar, debo disculparle una afirmación que como suya podría ser aceptada sin más, que no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. No es mi caso, puedo asegurarlo. Sin duda, Don Quijote no imaginó jamás que ese género femenino al que se considera por oficio llamado a honrar y defender pudiera caer en tan osada presunción. Y en eso estoy segura que acertó. Amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a recibir al fotógrafo, artista visual, Pablo Bieli. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Andás bien? Bien, ¿y vos? Impecable. Pablo Bieli estuvo aquí la última vez con Gustavo Fernández Cabrera porque habían hecho, se llamaba lo de la bestia, no me acuerdo cómo se llamaba. Diálogos con nuestra bestia. Diálogos con nuestra bestia en el Museo Nacional de Artes Visuales. Y ahí, Pablo, eran tres artistas que exponían y que unían, digamos, en una sola exposición. Y en tu parte, digamos, la parte que te correspondía era de grandes fotografías intervenidas, digamos, con acrílico, en fin, digamos, no eran fotografías, la idea que uno tiene de fotografía, sí. No, estamos hablando de cosas de
2 metros, 2 metros, 2 sí, metros, 2 metros, enormes, ¿no? Incluso sí. algunas estaban, muchas en la pared y otras estaban, digamos, En el aire, en el ¿no? aire, Sí. ¿no? Y ahí se veía más todavía la digamos, textura. la textura y el tamaño, digamos, Claro. uno al lado al ponerse o ver a la gente caminando al lado, digamos, Claro. salir de atrás, Sí. te dabas cuenta que eran muy grandes, Sí, eran sí. muy grandes, ¿no? Bien, eso con un proyecto a través de fondos concursables ha culminado en un libro que se llama Anacrónicos y Solos y que vas a estar presentando mañana mismo en la sala del Mira Agustini, acá en el Teatro Solís, a las 19:30 horas. Ganaste el fondo concursable del 2016-2017, Ahí va, me exactamente. decías, y culmina un proceso de casi 4 años, ¿no? Sí, O sea, el trabajo en general. En realidad lo de las muestras, a que lo estabas mencionando, lo quería aclarar. Las muestras son posteriores. En realidad el proyecto empieza como un libro, es decir, más allá de la primera obra que era para una exposición, como te contaba hace un rato. A partir de esa obra empecé a generar todas las otras de a poco y después hice el proyecto con 3 o 4 o 5, hice el proyecto, me presenté, quedé seleccionado y a partir del 2017 empecé a trabajar. 2017 fue la primera muestra de cortes. Como ya tenía algo de trabajo, se me ocurrió cortar este proyecto grande que era el libro y hacer como una muestra de pocas obras, pero que eran grandes, ahí en Fundación Unión. Y después la segunda muestra fue esta de Diálogos con Nuestra Bestia en el Museo Nacional de Artes Visuales. Pero el proyecto, en realidad siempre el proyecto fue el libro. Todo, la idea general de todo lo que se vio tiene como fin el libro. Y es un proyecto narrativo, digamos, ¿no? Porque sí. Las fotografías vienen, digamos, en grupos, obviamente por series. Son 3, 4, 5 las que están aquí en cada uno de los, y vienen acompañados por un microrrelato, ¿no? O sea, están todos unidos. Uno puede optar por las dos cosas, ¿no? Una, primero leer y después ver las fotos, o ver primero las fotos y después leer. Yo te decía, digamos, en el comentario, primero que no es habitual que se hagan microrelatos, ¿no? En libros, no es habitual, ¿no? No. Me parece que aquí en Uruguay hay muy poca microficción, ¿sí? O, digamos, o por lo menos que se asuma también, ¿no? Como microrelatos. ¿Es una categoría? Sí, la microficción es una categoría, es un subgénero, un género, en fin, que tiene mucho desarrollo en México y en Argentina, pero aquí y en España, obviamente, mucha teoría, pero aquí por razones que ignoro, la academia ha sido impermeable, digamos, y las licenciaturas de letras también, digamos. Estuve averiguando, por ejemplo, a ver si había tesis, obviamente pensé que iba a haber. Y no hay ninguna, digamos, estamos hablando de la teoría de la microficción que tiene más de 25 años, ¿no? Y con congresos, en fin. Yo el año pasado fui al encuentro el tercer encuentro iberoamericano de microficción y bueno, en fin. Lo que es interesante es que a partir de que fui el año pasado, en octubre, viste, al encuentro de microficción, ayer estuvimos entrevistando, por ejemplo, a microficcionistas peruanos, mexicanos, que hay muchísimos, ¿no? Chilenos, argentinos, y entonces entras en contacto con otras categorías, de otras formas de expresar, que no quiere decir que sean mejores ni peores. No, claro. ¿No? Eso está claro, ¿no? No, claro. Igual... tiene un sello nomás. Hace poco me comentaba alguien que en Uruguay parecía la idea como que lo grande, lo extenso parece que tiene más prestigio que lo otro, digamos, ¿no? No sé, pero bueno, en el caso de Anacrónicos y Solos, obviamente yo diría que igual tiene un peso muy importante la fotografía, ¿no? Vos sos fotógrafo, pero también te largaste a escribir, digamos. Esto no es textos que acompañen o que fueran pie de foto o que pudieran ser un poco relacionados. Cada microtexto es una historia. Sí, una historia. Lo que hice fue el proceso de primero generar las historias en imágenes y cerrarlo, porque cuando me puse a editar, después que terminé la muestra de Museo Nacional de Artes Visuales, me puse como a trabajar en las historias, a cerrar las historias, y cerré las 27 historias que están publicadas ahí en imágenes. Y después, con las 27 historias cerradas, me puse a escribir los
los 26 textos, porque había uno que ya lo tenía pronto de antes. Y ahí trabajé con Luis Rux, que fue un poco mi editor y como ping-pong de edición. Claro. Porque en realidad yo empecé grandes y lo fuimos como comprimiendo a que quedaran pequeños. Sí. Bueno, eran más largos. Claro, lo que tiene la microficción es que se va acercando cada vez más a la poesía también, ¿no? Claro. O sea, es narrativa, estamos hablando de narraciones, cosas que están pasando, historias, pero se acerca a la poesía en eso, en la estilización, en hacerlo conciso y en que al final cada palabra cuenta prácticamente, ¿no? O sea, se nota, pues si vos sacas una palabra sí. y tenés que cambiarla, digamos, claro. se nota que afecta al conjunto, claro. ¿me explico, no? Cosa que en una novela uno puede cambiar una palabra, digamos, no pasa nada, afecta. digamos, no afecta, ¿no? Y no afecta el ritmo, por ejemplo. Claro. Pero en un microrelato como esto que estamos hablando, algunos son cortitos. Son cortitos, sí. Ahora, son de ficción también, eso sí, es importante. Son de ficción. ¿Por qué lo digo? Porque si digo que está recostado a la poesía, todo el mundo puede pensar en emociones, en fin, que hay, pero aquí es ficción, estamos hablando de narrativa ficción, y tus propias fotografías también están ficcionadas, ¿no? Era la idea. Desde el principio era, bueno, a partir de encontrarme... Primero empecé dibujando cosas y escribiendo cuadernos, en blogs. Y después, cuando me fui acercando realmente a los vestuarios, que ahí estaba involucrado el Teatro Solís, por eso también la presentación es ahí, porque mucho vestuario es del Teatro Solís, otro vestuario es de la EMAD y otro del Grupo Babilonia, que fueron los 3 vestuarios que usé. Bueno, a raíz de ello también surgían algunas ideas de personaje, es decir, con lo que me llamaban. Porque viste que pero ¿y los modelos dónde los sacás? Porque los modelos hay de todo, hay actores profesionales como él. El payaso, digamos. El payaso es Migliónico, Eduardo Migliónico. Pero después hay estudiantes de teatro. Porque, por ejemplo, en El Payaso, digamos, el payasito se llama, el microrelato se llama El Payasito, y son 3 fotos que en su momento, cuando te entrevisté, me acuerdo que Andrés Capelán, viste una sola, 2. Se ocupa del blog de la máquina, puso esta, ¿no? Que, digamos, como la... icónica. La icónica de esa semana fue esa, que yo incluso me acuerdo que comenté que me había levantado asociaciones con Capusotto, ¿no? Con un personaje de él. Una película que se hizo, que se llamó Kryptonita, y que habla de superhéroes, pero superhéroes planchas en el conurbano bonaerense. Es muy buena la película. Y Capusotto lo llamaron para hacer una especie de Joker, que intervenía 15 minutos, pero en papel dramático, digamos. Claro. O sea, gracioso, pero un asesino, ¿no? Y hacía de un Joker y hacía un payaso, y bueno, me hizo acordar porque es similar claro. la cara de locura que tiene este payaso tuyo, digamos, ¿no? Está con un arma, está apuntando, está con sangre, y sin embargo ahí hay dos cosas, por lo menos. Había que tener un modelo, digamos, que un tipo que y después había que tener el vestuario y después el que hiciera el maquillaje. Sí, bueno, el maquillaje se lo hizo él. Porque estamos hablando de un maquillaje expresionista, exagerado, digamos, cruel, ¿no? Claro, el maquillaje lo hizo Eduardo, porque ese vestuario es parte de un personaje de una obra que ellos estaban haciendo hasta el año pasado. Entonces... ¿Vos viste la obra y te No, yo vi la obra, en realidad, no ese personaje. El personaje es buenísimo, no tiene nada que ver con esto. Es como otra cosa. Pero me encantó, el vestuario está basado en Pepino el 88. ¿Lo ubicás? Un personaje de teatro, de circo teatro, de la época de los Podestá. Bueno, el circo criollo. El circo criollo, exactamente. Sí. Es un personaje parecido, no es igual el vestuario, pero tiene una cosa. Entonces a mí me gustó eso, que fueron como un viaje a una cosa anacrónica, un personaje viejo. Yo estaba buscando un payaso viejo. Y no encontraba, entonces encontré ese que me vino al pelo. Impresionante. Y entonces, digamos, obviamente estas no son las únicas fotos que sacaste, pero digamos, este payaso, que estuvo un par de fotos en la exposición, ¿no? Sí, claro. Las dos, una era como
como un prisma Ujú. que estaba en el medio de la sala, ¿te acuerdas? Exacto, sí, me acuerdo, clarito, Estaba clarito. de Sí, un sí, lado y muy del otro. grande de los dos lados. Grande. Estaba Vos pasabas por el medio, inclusive. enfrente y estaba la espalda, digamos. Exactamente. Y Plano y contraplano. Exacto, plano y contraplano, exactamente. Pero aquí hay otras fotos que no estaban en la No exposición, estaba, ¿no? Que son parte de esa historia. donde está, digamos, apoyado en un contenedor. Y es una historia, la del payasito, donde habla, digamos, de ir al interior, de ir a pueblos chicos, y se menciona a un mago que es Felisberto. Uno piensa también en los viajes de Felisberto Hernández por el interior del país, ¿no? Y del interior de Argentina, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, en fin, ¿no? Esos pueblos lleno de esos pueblitos, sí. el circo chiquito, Exacto. viajando, sí. Yo una época, lo que pasa que en el 90 y algo empecé un trabajo de circo, de un reportaje gráfico con Mariana Méndez, que es actualmente mi mujer. Ujú. No éramos pareja ni nada en ese momento. Ella lo hizo, yo no, yo trabajaba en prensa, entonces no pude seguir el tranco. ¿Ella hacía circo? Los dos empezamos el reportaje, yo me descolgué, Ujú. no pude seguir. ¿Y ella siguió, ella vivió en el circo y vivió con varios circos criollos, circos uruguayos, o que parten eran uruguayos, por lo menos 3. La vida del circo, que es ir de pueblito en pueblito, Sí, armar la carpa, exactamente. toda esa historia que es impresionante, después desarmarla, Exactamente. el vínculo Y con se la quedó a gente. vivir, hizo un número y todo. Ah, hizo un número. Hizo un número. Se hizo cirquera. Se hizo cirquera. Impresionante. Increíble. Sí, la muestra estuvo muy buena. Pero fue hace muchos años. Eso es Estamos hablando hace más de 20 años. Sí, pero eso es un viaje impresionante. Sí, que uno sí. dice, ¿por qué no se ha hecho un documental sobre eso, digamos, no? Que es acompañar solamente a un circo y ver las cosas que aparecen en cada lado. En cada lado, sí, increíble. Son impresionantes. Sí, sí. Yo hace unos años atrás, bueno, ahora no sé por qué me vino, me contaron que en Fray Ventos estamos hablando, 20, 25 años, ¿no? Sí, bueno. Había pasado una especie de circo chico, pero que llevaba un orangután que boxeaba. Y la gente, el que bancaba un minuto le daban tanta plata. Entonces la gente iba y se subía. Y los mataba a golpes. Sí, digamos, así hasta que hubo uno que lo venció. Digamos, ¿En serio? Sí, lo noqueó el orangután, pero en fin, no sé, digo, todas esas historias que ocurren, Sí, ¿no? ocurren. Que es impresionante. No sé si ahora, porque con el tema de los animales han mutado mucho, ¿no? Ah, claro. Estos circos tenían animales. Claro, sí, tenían. Y ahora no sé, ahora casi ninguno tiene animales, ¿no? Ah, mirá. Porque viste que cambió muchísimo Qué eso. antiguo que estábamos. Sí. Qué antiguo. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Pablo Bieli. Él es fotógrafo, artista visual, sobre este libro que se llama Anacrónicos y Solos, que va a estar presentándose mañana jueves a las 19:30 horas en la sala del Miri Agustini. Los presentadores van a ser Enrique Badadró, Magela Ferrero, que es fotógrafa, Gabriel García del También CDF, también fotógrafo, vas a estar vos. Hay que decir que el prólogo del libro está a cargo de Rosario Lázaro Igoa. Y bueno, después de la pausa, amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el fotógrafo Pablo Bieli sobre este libro Anacrónicos y Solos, un libro de fotografía con microrrelatos, podemos decir así, Sí. ¿no? Fotografías con microrrelatos, Cada uno le puede fotografías y microrrelatos, microrrelatos y fotografías. Bueno, es como un cruce, yo lo pensé como un cruce, no pensé una cosa que tuviera, como vos me decías, más importancia que otra. Pensé que lo pensé como que dialogaran, ¿no? Entre la palabra y Entre la la palabra. imagen. Y acá, hasta en algunos, viste, que corren como por caminos no tan iguales. Algunos se cruzan, Sí, bueno, otros no tanto. Lo que pasa con el tema de las imágenes que uno puede ver, digo, lo que dice Puede yo, hacerte una historia primero o leí eso, claro. Y después vi la historia y yo dije, no, pero yo me hubiera hecho otra historia. Claro. Y me imagino que los que empiezan a mirar las fotos y después vuelven a leer el texto o van a leer por primera vez el texto, van a ver como una interpretación, digamos, un hilo conductor que hay, pero es que Sí, aparte insisto yo que no hablo de la interpretación. tampoco es interpretación. Para mí no, De acuerdo. para mí es como, De acuerdo. bueno, Sí, esto sí. es un posible. Ujú. Y vos podés tener otro y puede haber 200. Sí, en realidad ni siquiera es un posible, es como una ficción Está que bien. se te ocurrió a vos Está bien, es una ficción. a partir de esas ficciones de la Claro, fotografía, exactamente. ¿no? Bueno, pero
Pero convengamos que puede haber varias ficciones Sin posibles. duda, Por eso. sí. No, Eso, no, y eso- queda abierto. La idea es que quede abierto. Mi idea fue que quedaran como relatos abiertos, ¿no? Que pudieran seguir, que vos te podrás imaginar otra cosa. Y Pablo, y vos, digamos, tenés una extensa trayectoria como fotógrafo. ¿Y el tema de la escritura? Nuevo, es la primera Pero- vez. Sí, pero habías escrito antes. Pero te había cosas interesado. sin valor, cosas que eran más bien para mí, Más, ¿sabes dónde más escribía? Siempre en pensar la idea de un proyecto. Eso es donde yo siempre me ponía la cabeza y colgaba, inclusive con exposiciones viejas, siempre como que me ponía a escribir para contar un poco de qué esto quería contar o de qué venían las cosas. Ahí es donde empecé, pero después poca cosa. Claro, lo que pasa es que se me ocurre que ese tipo de escritura es como, digamos, más bien ensayístico, periodístico, Sí, no sé o si informativo, digamos, ¿no? Te la voy a mostrar. Un día, por ejemplo, hace 98, por ahí escribí algo sobre una muestra que se llamaba Psicoactrices, y se lo mostré a Darno Jans, porque éramos compañeros de la revista Postdata, Ajá. y le encantó el texto. Me dijo, "Fua". Me decía Bielinski, después que leyó eso me decía Bielinski, porque hay un poeta, Ah. Bielinski, Paul Bielinski. Ajá, ajá. Jodiendo, ¿no? Pero nunca pensando en escribir, siempre pensando en tratar de contar cosas que no se veían en las imágenes, Claro, o que no claro. fueran claras en el concepto de la imagen. Siempre por ahí fue donde siempre me gustó escribir, es decir, pensando, interactuando con mi obra. O sea que vos considerás tu obra la fotografía. Sí, claro. No, pero bueno, ahora la considero las dos cosas, ¿no? Claro, Pero porque- nunca me hice, nunca me veo nunca me vi como escritor, ni me veo. Sí, sí. Bueno, Simplemente en realidad es escritor como- es a cualquiera que escribe. Claro, ¿no? sí. ¿No? Es cierto también, ¿no? Sí, está bien. Porque es así, digamos. A veces tenemos como una categoría más reducida, digamos, de lo que es la escritura o el escritor, Claro. como narrador o no o poeta, básicamente, ¿no? De hecho, los dramaturgos se quejan de que ellos no lo consideran escritores. Muchas Claro, veces es gente verdad, que tenés hace obra razón. de teatro Sí. Y que no son y escritores. nadie lo considera escritor porque no publican libros, porque solamente se ve en el teatro, digamos, se ve la interpretación, en fin. Y lo mismo podría decirse de los periodistas o de la gente que escribe ensayos, en fin. De todas formas, aquí vos te presentás, haces una presentación al final, donde decís que desde el año 90 trabajo como fotógrafo, tallerista de expresión plástica y fotográfica. Durante 6 años dicté el taller de iluminación del Fotoclub uruguayo y actualmente me hago cargo del taller de retrato. Y yo me quedé colgado increíblemente en eso, aunque te parezca mentira, cuando en el taller de retrato, porque ayer estuvimos hablando de un escritor y en APU, la Asociación de Psicoanalítica del Uruguay, y él habla también de los retratos en el Renacimiento, en fin, Sí. lo que es el arte de retrato, y él, asimismo, como escritor, se considera un retratista. Está bueno. Porque él hace, Sí, digamos, hace retratos escritos. como que escribe sobre la realidad, sobre Sí. el personaje de la realidad, entonces lo que está haciendo es un perfil de ese personaje. ¿Y no hay un género retrato en la escritura? Sí, hay, sí, Ah. sí, claro, se puede, digamos, de hecho es un... Él lo que decía en cuanto a la pintura es que en el Renacimiento se ve los que son, digamos, los cuadros religiosos, virgen, en fin, los que te impresionan como reales y los que son más ideales, ¿no? La cara de Cristo, la Claro. cara de la Virgen, y eso dice que está hecho porque los que son reales están sacados de la realidad, digamos. Ah, O sea, ok. el tipo pintaba Mirá. gente... mirando gente Sí, sí, sí. real y después le ponía, bueno, San José, Claro. los Reyes Magos, en fin, no sé cuánto, ¿no? Claro. Pero cuando ponía a la Virgen o ponía, en fin, más ideales, ahí se difuminaba, digamos, Claro. se idealiza. Y entonces, en ese sentido, el retrato. En tu caso, el tema que es desretrato, digamos, no tiene algo que ver con esta cuestión. ¿El narrativa. retrato? Sí. Sí, claro. ¿Cómo si tiene que ver? Si tiene que ver con... Para la narración, para escribir. Ah, sí, claro. Bueno, en realidad nunca lo pensé como el retrato del personaje, lo narrativo, sino el entorno del retrato. Pensé que si vos veías, que como que me podrías hacerte crear otra figuración de ese personaje, ¿me explico? Ujú.
Porque otras versiones. Otra versión Otras de versiones. ese personaje, pero no pensando en un retrato, sino pensando en eso que vos estás mirando y decís, acá qué le pasó, se le cayó la salsa de tomate, le tiraron, mató a alguien y por eso está chorreando sangre, o bueno, esas cosas como... Eso es una versión, puede haber otra y otra. Entonces yo dije, me gusta la idea de que se cruce y que... Porque acá, perdón, en este libro siempre surge a través de personajes que son, digamos, con vestuario, disfrazados, Exacto. digamos, no estamos hablando... Casi todos, no todos. Digamos, o sea, no estamos hablando de fotos artísticas, digamos, de paisajes, de personas, en fin. Aquí lo que hay son personas que son actores, digamos, son personajes, Sí. ¿no? Son personajes Creados. creados, Sí, exactamente. por eso es ficción. Y los microrelatos también, Claro. casi todos surgen a través de un personaje. Claro. Si yo me voy a solamente los títulos, igual los títulos siempre son un poco engañosos, ¿no? Pero el debate de Hipólito, Juan en su laberinto, Evaristo el Bueno, el payasito, María sin culpa, Justina y el amor, Tribulet, todos estos son a partir, Ruth en guardia, la novia, Lisandra, todos son a partir de un personaje y su mundo, lo que Sí. le pasa en una situación. Exacto. Y bueno, me dejaste pensando lo del retrato, perdón que me voy por otro lado, porque me regalaron un libro de Truman Capote que son retratos. Yo nunca he leído ese libro de Truman Capote, he leído otros, pero pero ves, escapa esto, porque él tiene como él, que a mí me encanta cómo escribe, tiene como un detalle del personaje, lo va como armando y construyendo. Psicológicamente. Psicológicamente. Sí. Esa no es mi intención. Mi intención era, en el relato, era dejar como una marca, por lo escrito, otra marca más, Claro. pero para otro lado. No, pero aparte disparar. lo que yo veo de tus microrelatos, lo que hay es esa situación, y entonces ese personaje desencadena una acción, ¿no? Claro. O sobre ese personaje se desencadena algo. Se desencadena una acción. Exactamente. Y ese personaje, bueno, a veces está visto desde afuera, otras veces está visto desde adentro, Desde ¿no? adentro. Digamos, de primera Sí. persona. Y bueno, y sabe o no sabe lo que le pasó, pero nos queda claro a los lectores que le pasó algo. Algo le pasó. Sí, que le pasó algo y que fue, digamos, o fuerte, incluso cuando de repente hay un minuto de paz, ¿no? Un minuto de paz. También, ¿no? Hay uno que es un minuto de paz y que creo que está en primera persona y también, no. Ese fue el primero que escribí. Irrupciones, está en primera ya. persona. Ebullición, mi cuerpo pide a gritos ser mitigado, ultrajado y devorado por una fiera salvaje. Mi olfato se vuelve preciso, certero. Cuando otra bestia anda cerca, mi ser flota hacia el encuentro. Siento los latidos de mi corazón retumbando en una caja de cartón. Mi piel y mis pelos se erizan, mis glándulas segregan sin descanso, la carne se funde en la carne, lo sólido se transforma en líquido y lo líquido se fuma en el aire. Este es el de los más poéticos, digamos, ¿no? De los más poéticos, pero también ocurren. Un minuto de paz es el primero, ¿no? Que me dijiste vos que escribiste. Un minuto de paz es el primero que escribí, que era mucho más largo y terminamos en eso. En la edición terminamos en eso. Era mucho más largo cuando arrancó. Cuando lo usé inclusive para la exposición, porque era el único que estaba en la exposición ahí en Unión, estaba en la pared, estaba escrito. Lo pusiste todo sí. en la pared. Y bueno, tiene que ver, bueno, este está en tercera persona, estaba viendo. Sí. No, hay muchas en tercera. Sí, hay muchos, sí. Y tiene que ver, bueno. Eso me cuidé también un poco. ¿Por qué? No sé, dije, me voy a tratar de no estar siempre en primera, porque arranqué con muchos en primera. Y cuando empecé a leerme al principio, dije, estoy demasiado en primera. Y como que no quería ser yo como el protagonista de todas las historias. Me parecía que estaba bueno escapar de... Sí, bueno, a mí me no parece, sé. Sí. El de tercera persona genera una distancia, digamos, intelectualiza un poco más y te muestra, digo, lo que puede ser un retrato. Pero el primera nos zambulla dentro del personaje, ¿no? O sea, nosotros nos metemos dentro del personaje. Puede ser. Y no. ¿Y te parece mejor? No, lo que pasa es que no hay que identificarlo con Pablo Bieli. No, ya sé, sí, con el personaje. O sea, es el personaje. Es el narrador y el narrador crea otro personaje. Claro. Pero es curioso que me digas esto porque el escritor que estuvimos hablando ayer, Emmanuel Carrère, francés, que es muy bueno, Emmanuel Carrère habló, digamos, yo estuve leyendo libros, hablando de un libro en APU, que se llama El adversario, y él habla de el modelo Truman Capote,
y que tuvo que romper con ese modelo porque estaba trancadísimo, porque precisamente quería hacer algo desde afuera, me explico, algo, y se rompió cuando escribió la palabra yo, cuando se metió él. Entonces cuenta el personaje, pero es él, Emmanuel Carrer, al lado del personaje, o sea, va contando las cosas. Entonces, bueno, estos la mayoría arrancaron en yo. con yo, Pero sí, después sí, algunos los cambié, otros no, algunos los cambié como a propósito. bueno, Sí, son experiencias y tiene que ver también es para experimentar también. Exacto, con lo que haces con la fotografía también, Claro, ¿no? por eso. Que es pasarlo por una cosa, pasarlo Pasar por por otra, otra, exacto. ponerle, intervenirla, pasarla por otra cosa. Es una Exacto. forma de manipular Sí. esa masa que es para lograr que cuaje, ¿no? Para que diga algo sola, ¿no? Independiente de Exactamente. Pablo Vieira, Sí, sí, ¿no? sí. Estamos de acuerdo que Totalmente. lo fundamental es que eso funcione. Solo, totalmente. Exacto. No, y en esto también, en la parte de esto también. Lo que pasa es que como yo no tengo mucha experiencia en el tema, me vi como, ¿entendés? En algún momento me vi como muy reflejado y dije, no, pará, ¿por qué tan reflejado? Cosa que en la foto... Capaz que por falta de trabajo personal. Es el miedo a ponerse, claro, pero cosa que en las fotos sí digamos, también Sí. aparecen todas tus obsesiones, Claro. todas tus, digamos, pulsiones violentas, en fin, ¿no? Porque hay mucha violencia Sí, también sí, acá, sí. En Anacrónicos y Solos. Claro. Hay fotos con, por lo menos yo veo con mucha violencia, ¿no? Hay mucha acción. Bueno, Anacrónicos y Solos, amigos, se va a presentar mañana a las 19:30 horas a la Delmira Agustín en el Teatro Solís, y obviamente la entrada es libre y pueden acercarse. Obviamente en algún momento habrá alguna exposición de esto, ¿o no? ¿Otra más? Puede ser. En alguna de las presentaciones capaz que hago alguna... Porque la idea es presentarlo algunas veces más. En el interior. En el interior seguro. Maldonado, que no sé la fecha exacta, pero va a ser fines de mayo, principio de junio. Va a ser ahí en el Cabling, en el Centro Perfecto. Cultural Cabling. Estaría bueno llevar algunas fotos. Estaría bueno, Estaría sí. bueno. Eso es una de las ideas. Pablo Bieli, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a estar con Leonid Garicoitz, poeta, sobre un libro que fue editado en Nueva York, está escrito por ella y tiene una edición bilingüe con una traducción de Laura Chalar y un prólogo de Rafael Courtoisí. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.